Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Hola, una vez más, siéntanse muy bienvenidos todos ustedes a este nuevo episodio del podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, contenta y bendecida por esta nueva oportunidad que nos da el Padre. Muy feliz. Me parece fenomenal. El día de hoy traemos un tema muy interesante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El nombre del Padre Celestial, del Creador, del Boreolam, de Dios. Okay. En tiempo, aspecto y eternidad. Tiempo, aspecto y eternidad. 3 conceptos súper importantes, pero más que importantes, muy interesantes. Así que todo esto nos surge de un versículo muy particular, ¿verdad? Que se encuentra en la Escritura y es el de Éxodo 3:14. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la situación en ese versículo? Allí Moshe está interesado en saber quién le está enviando con una misión tan importante como la de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Así que hace la pregunta directamente a quien se está manifestando a él, al Padre Celestial. Y le pregunta, si me preguntan quién me envía, ¿quién les digo que me envía? ¿Quién les contesto? Y eso es tremendo. Ahí es en donde viene una expresión. Y esa expresión es Eye, Asher, Eye. Verdaderamente esto, intentar traducirlo es un desafío de proporciones, me atrevo a decirlo, divinas, porque hay muchas cosas intrincadas detrás de esa expresión que el creador del universo le dijo a este ser humano. Diles que esa expresión es quien me define, quien yo soy el que te envío, ¿cierto? Así es, de hecho, incluso lo encontramos que en las traducciones al español que tenemos de nuestras Biblias está el término en hebreo, porque es casi imposible de poder hablar acerca de quién es Dios. Es que si lo pudiésemos concebir, dejaría de ser Dios, dejaría de ser Él. Pero allí hay una respuesta al significado de este nombre que no es nada sencillo. Ciertamente, porque aquí entra un concepto muy importante, que no sé si muchos de los que nos van a estar escuchando lo hayan notado en algún momento o incluso lo sepan. El hebreo, como lengua semítica, es decir, que viene de las lenguas de Shem, de uno de los hijos de Noah, mismo que es el idioma del creador, por supuesto, no opera de la misma manera que las lenguas romances, como el español, las cuales surgieron pues mucho tiempo después, ¿cierto? Así es. Es que esto no es una concepción, una cuestión de palabras, sino de tiempo. Exacto. El español opera de una manera más centrada en el aspecto cronológico. Nosotros que somos de habla hispana, entendemos varias cosas y vamos a ir ahondando un poquito en esto, pero el hebreo que yo entiendo es distinto, ¿correcto? Sí, por supuesto. Se centra más en el aspecto verbal. Vamos a entender un poco porque es una de las cosas que más llaman la atención desde el punto de vista de las diferencias de los idiomas. Y ahí hay una gran riqueza y más que riqueza, hay revelación. Así que, como mexicano y tú como colombiana de aspecto o de habla hispana, entendemos que el español es como si fuera un concepto de aguas estancadas o algo así. Sí, imaginémonos una poceta o un vaso de agua que contiene agua. Uno de esos vasos se llama pasado, otro vaso tenemos y se llama presente y otro vaso más es el futuro. Son espacios de agua estancada y son independientes, separados el uno del otro. Lo que me estás diciendo es que entonces, y eso me hace sentido, o sea, dividimos la realidad como en segmentos estáticos y separados, ¿correcto? Completamente. Nos basamos más en el cuándo sucedieron los hechos. O sea, esto ya pasó o deseamos que suceda o algo similar, ¿cierto? Sí, o está pasando. Ok. Porque vemos el tiempo como una línea recta donde el pasado ya queda atrás, el presente es lo que esté ocurriendo y el futuro ni siquiera existe. Ok. Esto nos hace mucho sentido a todos los que hablamos este idioma.
Pero definitivamente el hebreo cambia las reglas. Sí, Aquí es en este diferente. caso, ¿cómo es que funciona el hebreo? Para hacer una analogía que quede más fácil de entenderlo, si es que podemos, entonces vamos a imaginarnos un río. Y entonces incluso en la palabra de Dios se hace mucha referencia a los ríos mencionados y vitales en las escrituras en varios libros, a lo largo de toda la misma palabra. O sea, lo que me estás diciendo es que el hebreo es como si fuera un flujo continuo. ¿Estoy entendiéndolo bien? Así es. Y ciertamente los ríos son súper importantes. Vemos ríos en Génesis, los 4 ríos que fluyen de Edén, vemos el río relacionado con el patriarca Jacob, que si te acuerdas el nombre es muy peculiar. El río Yabok. El río Yabok, que es un afluente que se conecta al río Jordán. Al río Jordán, o Jardén, como lo conocemos en hebreo. Y así muchos más, sin dejar de lado aquella visión que tiene Yohanan o Juan en el libro de Apocalipsis, que nosotros en el hebreo lo conocemos como Itgalut, en donde describe ese río que fluye del trono del Eterno. De modo que, como con agua cristalina, esto es súper importante. Por alguna razón particular, los ríos son muy, pero muy importantes. De modo que el idioma mismo del Todopoderoso no se trata del cuándo, si lo veo como me lo estás diciendo, sino de la plenitud de la acción, es decir, si la acción está completada o si está en proceso. En este flujo, el pasado y el futuro pueden solaparse semánticamente. Es decir, que lo que está escrito fue, es y será. Eso es en serio, eso es muy interesante. Lo cual ya cambia muchísimo la perspectiva, porque empieza a hacer sentido el concepto que todos conocemos de la Biblia. ¿Qué cosa? Que decimos que la Biblia está viva, ¿cierto? Así es. Y que aplica para mi vida hoy, ayer y mañana. Y seguramente te ha pasado esto más de una vez, al igual que a mí. Que leemos un versículo hace un año o hace 2 años, lo leímos, y lo leemos hoy y nos dice algo diferente. Y entendemos algo nuevo. Y se manifiesta en nuestra vida y nos enseña de formas distintas. ¿Te ha pasado? Bien dice su escritura que la palabra es viva y eficaz. Exactamente. Está viva, así que sí, siempre la vemos diferente, nos habla a cada uno en particular en el momento que lo requerimos y es impresionante, realmente sorprendente y extraordinario el potencial que hay en la palabra de Dios. Pero es que, ¿cómo no? Justamente viene de Él, que Él es por encima de lo que cualquiera de nuestras mentes pudiera imaginar. No lo podemos concebir a Él. Entonces es hermoso porque Él nos dice acerca de esta línea de tiempo. En Apocalipsis, por ejemplo, nos habla de que Él es el Aleph y la Tab, el principio y el fin, dice el Eterno, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Luego nos lo ratifica otra vez en el mismo Apocalipsis, esta vez en el 4:8, y nos dice: Santo, santo, santo es el Eterno, Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y esto es fascinante, porque cuando nosotros empezamos a ver, porque decimos el Eterno, ¿verdad? Es una expresión que ocupamos, el Eterno. Pero ¿qué es eterno? Es, el que fue y el que ha de ser. Y inclusive también se forma una especie de muletilla en nuestro lenguaje, pero no lo alcanzamos a ver bien y no alcanzamos a ver la trascendencia y la profundidad de esas palabras, ¿cierto? Para nada. Otra analogía que podemos hacer es, hoy en día que vivimos tan conectados con la tecnología y sabemos que son las personas las que diseñan un computador o un teléfono inteligente, pero cuando intentamos abrirlo, uno de estos aparatos electrónicos, no vamos a encontrar a quien lo creó dentro del aparato. No vamos a encontrar a un ingeniero de sistemas o a un programador dentro de estos aparatos. Están por fuera de su creación. Es correcto. Pues entonces, como nosotros vivimos en esta creación y en Bereshit, en Génesis, Él creó el tiempo y el espacio. Él está por fuera del tiempo y el espacio. Por eso incluso nuestra concepción de que fue, es o será, también es algo limitado. No sí, podemos encasillarlo al tiempo a Él. Él no se rige por nuestras leyes. Él creó las leyes para que nos rijan a nosotros. Eso es interesante.
De modo que si nosotros entramos de lleno a comprender el concepto de este nombre, el nombre de Eye, Asher Eye, nos encontramos de primeras con que el verbo Hayá aparece 2 veces. Este verbo Hayá, de una manera muy simplista, se podría traducir como ser o estar. Pero no es tan así. Realmente es muchísimo más complejo. Y antes de ahondar en eso, quiero que nos demos cuenta que Eye lleva las letras Aleph, Hei, Yod y Hei. Es como si dijéramos Elohim, el Todopoderoso, con las manos alzadas por su poder, por su acción, por el ejecutar de él mismo, está dando una revelación. Eso es lo que nos dice. Pero sorprendentemente tenemos Asher, que es Aleph, Shin y Resh. Y nuevamente vemos cómo es Elohim, el Todopoderoso, a través de ese fuego divino, de esa perfección, manifestándose como la cabeza de todo. Pero entonces cierra de la misma manera que empezó, lo cual me lleva al versículo que acabas de leer, al versículo que nosotros también recordamos la figura de nuestro Mesías Yeshua, cuando dijo que él era el principio y el fin. En este caso el nombre lleva el principio y el fin, el mismo instinto y el mismo concepto. ¿Qué te parece? Maravilloso, siempre es extraordinario. Ahora que entendemos este como río del tiempo hebreo, podemos ver la profundidad de estas palabras mucho más allá de una simple traducción. ¿Qué es este verbo hayá en hebreo? ¿Qué nos refiere? Bueno, hagamos una deconstrucción del verbo. Tiene muchas acepciones. Será, fue, aconteció, sucederá, existir o estar en existencia, convertirse en, venir a suceder, mantenerse, continuar. Wow. Eso de muchas. Es decir, no solo es el famoso ser y estar que nos enseñan cuando aprendemos algún otro idioma, ¿verdad? Para nada. Este verbo nos dice que es algo que puede ser o que ya aconteció, pero es algo también que nos dice que puede mantenerse, así como nos dice la Escritura, que nos mantengamos confiando, que nos mantengamos creyendo en Él, que prevalezcamos, o que aquellos que nos mantengamos en la fe del Mesías y los mandamientos del Todopoderoso, recibiremos ese privilegio de estar ante su presencia, ¿correcto? Así es. No es por lo que ya hice, o por lo que estoy haciendo, o por lo que voy a hacer. Es un cúmulo de todo. Y es mantenerse haciéndolo. Y eso es sorprendente, porque echa por tierra muchísimas de las traducciones en donde dice, y entonces, por esto fueron tal cosa. Y uno en el español lo entiende y dice, ya lo soy, ya me lo adjudico porque ya me lo dieron, ya me lo gané o me lo otorgaron. Pero el hebreo te dice, esto es una cuestión de mantenerse, de continuar. ¿Estoy entendiendo bien? Así es. La palabra implica movimiento y existencia simultánea. No es un ser como el verbo ser o estar, estático. Y eso en el español no lo comprendemos muy bien, francamente. Es una cuestión que hay que cambiar la óptica. Por eso, a los que nos están escuchando, siempre les instamos, a manera de una analogía muy bonita, a cambiarse los lentes, ¿verdad? Que no ven con los lentes grecorromanos, con los lentes que nos enseñaron o con los lentes de nuestro idioma español. Es muy rico, es muy bonito, pero no es el idioma principal el que creó el Todopoderoso para dar todas las instrucciones. Ahí hay más riqueza, ¿cierto? Así es. De modo que, si ya tenemos el concepto de que hay 2 palabras, Eye, en la expresión que hizo el Eterno, pues tiene que haber un puente de conexión. ¿Cuál es este puente de conexión entre estas 2 palabras? La palabra de en medio, ¿cuál es esa? Asher. Asher. El cual, cuándo, desde, cómo. Un sí condicionado, aquel que. Todas esas son acepciones de esta palabra, ¿cierto? Entonces, lo que me estás diciendo es que esta partícula conecta las 2 instancias de existencia Hayá, creando un vínculo reflexivo. Notemos, no es algo tan simple el solo traducir una expresión así como así
nada más como lo haríamos en el español, o pasando de una lengua romance a otra, ¿verdad? Esto nos lleva a una profundidad, o quisiera ocupar otra expresión, si me lo permites, un prisma de significados. Creo que es una forma muy bonita de verlo, porque cuando este verbo hayá y este puente con asher lleva esa conjugación que nosotros la vemos en el hebreo, nos da la oportunidad de estructurar un conjunto muy amplio de traducciones que todas son válidas. Como ¿cuáles, por ejemplo? Algunas de ellas. Yo, el que existo. Como desde siempre y hasta siempre. Ese siempre, otra vez, se queda muy corto el significado que podamos tener nosotros. Pero en los Salmos encontramos que Adonai, el Eterno, permanecerá para siempre. Eso fue en el Salmo 9:7, pero también en el 10:16 vuelve y nos dice, Adonai, el Rey eternamente y para siempre. Ese siempre va incluso a la eternidad, y la eternidad ni siquiera la podemos definir, porque es algo que no tiene principio y algo que no tiene fin. Y eso nuestro cerebro no lo entiende muy fácilmente. Eso me lleva a la frase que el Mesías les responde a los fariseos cuando le reclaman y le dicen, ¿cómo es que tú puedes decir que conoces o sabes de estas cosas si ni siquiera 50 años tienes? Y Abraham es nuestro padre. Y entonces el Mesías les dice algo muy revelador. Y les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Yo soy. Que entonces nos lleva también a este bonito nombre. De modo que otra de las formas en las que podríamos traducir esta expresión sería como aquel que existe. Exacto. Pero no solo eso. Continúa siendo. Que continúa siendo. Podríamos detenernos y analizar cada una de estas formas de poder traducir y ahondar muchísimo. Tenemos otras. Una podría ser yo, el que será. Él, el que será. Y eso es sorprendente, porque tan solo en estas tres estamos viendo plenitud, estamos viendo existencia, estamos viendo continuidad, estamos viendo una seguridad de que Él va a estar ahí. ¿Y te acuerdas de lo que dijo el Mesías? Una de las promesas que nos hizo nuestro Mesías, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Eso, o hasta el fin de los tiempos, dicen otras traducciones, ¿verdad? O hasta el fin de las épocas. De modo que una última traducción que quisiéramos compartir con los que nos están escuchando sería... Existo, o el cual existe. Entonces tengamos la certeza de que este Padre Celestial que tiene tanta misericordia con el ser humano y se manifiesta a Él, está dándonos, ni siquiera es apenas un aperitivo de la grandiosidad que hay en Él, de la magnificencia, de la gloria, de la eternidad, de conceptos que a nosotros nos queda difícil de entender, pero ahí está, respondiendo a las preguntas de sus siervos. Y es tremendo, es una exploración de los múltiples lados de estos prismas, ¿verdad? O de las múltiples caras. O, si nos damos más a fondo, si nos damos a conceptos más profundos, de las múltiples dimensiones de esta existencia divina que nos son reveladas a través de su idioma, a través del idioma con el cual creó todas las cosas. Sí, y realmente hay demasiada riqueza. Estas solas frases, sin que ni siquiera tengamos en cuenta el tiempo cronológico, nos deja asombrados de la riqueza, del conocimiento, de la profundidad, de lo extenso, de lo maravilloso y complejo que hay allí. En sí mismo, cuando leemos este pasaje con el cual iniciamos este bonito episodio, que fue el de Shemot 3.14, el de Éxodo 3.14, el Eterno mismo, ¿verdad? Yahweh mismo, se identifica como aquel, después de que hemos entendido todo esto, como aquel que no está ligado al tiempo. Desde su propio idioma, Él nos deja ver su naturaleza, si es que podemos llamarlo así. Insisto, es tan profundo y complejo que nuestra mente limitada, porque nosotros somos finitos y limitados, así es, no alcanzamos a comprenderlo, pero podemos escudriñar y profundizar. Así es. De modo que a lo que llegamos es a que Él es la definición misma de la existencia. Y eso es
Eso es tremendo. Eso es tremendo. Yo la verdad es que me quedo con que la escritura está viva. Lo mencionamos hace unos minutos. El sistema o el cómo funciona el idioma del Todopoderoso permite que la palabra aplique ayer, hoy y siempre. Entender la gramática es entender un poco más de la mente del Creador. Él le habló estas palabras a personajes históricos que existieron hace muchas décadas, milenios, siglos atrás. Pero si la leemos hoy, nos la está hablando a nosotros hoy. Y quienes la lean en el futuro, nosotros mismos, también va a ser aplicable para nuestros días. Así que insistimos en que su palabra, que es casi que una manifestación del mismo, de es su correcto, esencia, así es. también está viva. Claro. Ayer, hoy y siempre. Me hiciste recordar, y con esto cerramos, Juan 1:1. Dice, y la palabra era Elohim, y la palabra estaba con Elohim, estamos parafraseando, y esto nos hace entender que Él era el Mesías. El Mesías es la palabra. Y si la palabra está formada por las letras, y las letras son de su idioma, entonces significa que como Él va a estar con nosotros desde siempre y hasta siempre, el hebreo es una fianza. Es algo que nos asegura que Él va a estar por aquellos que le aman y le obedecen. Qué bonito. Hermoso. Les dejamos entonces esta pregunta en la mente. ¿Será acaso que tú habías visto el idioma del Todopoderoso de esta manera? Y si no, ¿crees que valga la pena ahondar en aprenderla y empezar a ver las escrituras con esas lentes? ¿Qué te parece? Me parece que deja mucha curiosidad, porque hay mucha profundidad, hay mucho que escarbar. Así que, pues bueno, con esto concluimos el episodio de este día y nos despedimos de la manera habitual. Así que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.